Bien, hemos visto que tanto las columnas calculadas como las medidas trabajan con un cierto lenguaje de formulación, que es el lenguaje DAX. DAX se clasifica en distintos tipos de funciones. Tenemos, por ejemplo, las funciones de fecha y hora. Las más utilizadas son la función year, que es como la función año de Excel, la cual va a retornar el año de una fecha como un número entero. De la misma manera tenemos una función que nos permite extraer el mes como un número entero del 1 al 12, que es la función month o mes. Tenemos la función day para obtener el día como un número entero también. Y luego today, que retorna la fecha y hora actual con respecto al ordenador, al sistema. Veamos entonces en Power BI cómo efectuar o cómo aplicar estas funciones. Tenemos lo siguiente. Vamos a generar una nueva columna calculada. La primera columna se llamará año y resultará de la utilización de la función year. Seleccionamos en este caso el campo fecha y enter. Luego añadimos otra columna. Esta columna será mes y utilizaremos la siguiente función, cuyo argumento será el campo fecha. Enter nuevamente. Continuamos una nueva columna para obtener el día como un número entero. Función day, cuyo argumento será el campo fecha. Enter. Finalmente tendremos la función today. Vamos a aplicarla. Nueva columna. La llamaremos actual. Today. Esta función no requiere de ningún argumento. Ojo con esto. Enter. Y nos retorna la fecha del ordenador del sistema. Otra clasificación de las funciones DAX es la clasificación de funciones matemáticas. Las más utilizadas son la función sum y la función sumx. La función suma calcula el total de una columna. Se requiere como argumento precisamente el nombre de la columna para la cual se va a totalizar. Por otra parte, la función sumx calcula también una suma, pero fila a fila, y se realizará a partir de una expresión ingresada, que por ejemplo podría ser la multiplicación de dos columnas, y el resultado se iría sumando fila a fila hasta totalizarlo por completo. Veamos la aplicación de las funciones matemáticas en Power BI. Ingresamos a la consulta de funciones matemáticas. En este caso insertamos una nueva medida, la cual se llamará total cantidad vendida. Su sintaxis, función sum o suma, y la columna que se va a sumar es precisamente la columna cantidad de la tabla funciones matemáticas filtro. Cerramos el paréntesis y enter. Recordamos que la medida solamente va a ser visual cuando se emplee en un reporte. Vamos ahora a utilizar la función sumx para poder obtener el total pero de las ventas. Nueva medida. El nombre va a ser total ventas. Perfecto. Entonces, sumx. La tabla va a ser la tabla de funciones matemáticas y la expresión va a ser la multiplicación de la cantidad con el precio. Enter. Y ya tenemos dos medidas muy importantes. Veamos entonces el resultado que devuelven en la vista de informe. Acudimos a la vista en mención. Insertamos una tabla que presente la información de las ventas por producto. Entonces tomamos el campo producto, la cantidad, nuestra medida total cantidad vendida y la última medida que creamos, total de ventas. Observamos en nuestra tabla lo siguiente: la medida total cantidad vendida
devuelve el mismo resultado que la columna de cantidad. Entonces la aplicación de esta medida es más que adecuada. Luego, el total de ventas está calculando de forma correcta el producto entre la cantidad con su respectivo precio de venta unitario. Luego de realizar este producto, esta multiplicación está totalizando, por lo que la medida también se está ejecutando de forma adecuada. La tercera clasificación de las funciones DAX son las funciones de filtro. Las más utilizadas son la función all y la función calculate. La función all referencia a todas las filas en una tabla sin importar el contexto de filtros que revisamos hace unos momentos. Entonces su sintaxis va a ser precisamente el nombre de la tabla o la columna que se vaya a trabajar. Generalmente esta función se utiliza como artificio anidado en otras funciones. En el ejemplo se visualiza que se está utilizando de forma anidada en calculate. Calculate realiza una operación específica que cumpla con los criterios señalados en el argumento filtro. Va a realizar operaciones respetando y priorizando el filtro de su sintaxis antes del filtro del contexto del objeto visual. ¿Va a respetar el filtro del objeto visual? Sí, pero siempre va a priorizar el filtro de su propia sintaxis. Vamos a aplicar las funciones de filtro que acabamos de presentar. Nueva medida, y esta medida se llamará total ventas all. Emplearemos calculate. Sabemos que trabajamos con una expresión. La expresión con la que vamos a trabajar es una suma. Para esto tenemos ya la medida total ventas, podemos utilizarla tranquilamente aquí. Y el filtro. En filtro vamos a anidar a la función all, ya que deseamos que se considere o se trabaje con todos los registros de la tabla funciones matemáticas filtros. Bien, enter. Y vamos ahora a colocar o crear la medida total de ventas de Romina, la vendedora Romina. Bien, nueva medida, total ventas Romina. Empleamos calculate. La expresión será el total de ventas, la medida total de ventas. Podemos colocar también la función sum, que es suma, y sumar todo el total. Pero como ya está incluida en esta medida, es mucho más sencillo y eficiente colocarla directamente. Es como anidar un cálculo dentro de otro, pero sintetizando. El filtro va a ser el siguiente. Tenemos el vendedor, que debe ser igual a Moreano Torres Romina, entre comillas, ya que se trata de una cadena de texto. Cerramos el paréntesis y enter. Nos dirigimos a la vista de informe y vamos a incluir en la última tabla las últimas dos medidas que acabamos de crear. Observamos que el valor que devuelve la medida total ventas all coincide, no varía con respecto al tipo de producto, que es el contexto de filtro en este objeto visual, debido a que la función all fuerza a calculate que realice el cálculo, que totalice sin importar el contexto de filtro. Entonces all en este caso está anulando el contexto de filtro. Por eso es que calcula el mismo valor para todas las filas. En el caso de total ventas Romina, el cálculo se realiza de manera correcta, se está obteniendo el total de la venta solo de esa vendedora y se totaliza también de forma adecuada, respetando el contexto de filtro, tanto del objeto visual como de la propia sintaxis de calculate. Podemos aprovechar estas dos medidas que creamos previamente para calcular también la participación porcentual de las ventas de Romina en el total de las ventas. Entonces, para esto vamos a generar la nueva medida. Podemos generarla también desde el propio informe como tal.
nueva medida. Vamos a llamar esta medida ventas Romina porcentuales. Y va a resultar de dividir el total de ventas Romina entre la medida total ventas all. Enter. Y la nueva medida la vamos a visualizar en la tabla activándola en el siguiente panel. Tenemos aquí, vamos a seleccionar aquí y activamos la nueva medida que va a figurar en, y activamos la visualización de la medida calculada que por defecto se visualiza en la consulta de columnas calculadas medidas. Tenemos entonces la participación porcentual de las ventas de Romina y el cálculo es adecuado. Entonces, una manera de aprovechar la creación de una medida que totalice, sin importar el contexto de filas, es el cálculo de la participación porcentual de una determinada parte del total. Así que las funciones de filtro son funciones realmente muy competentes, muy eficaces en su aplicación. La siguiente clasificación de las expresiones DAX son las funciones de texto. Aquí tenemos, por ejemplo, la función concatenate o concatenar, que precisamente tiene la intención o el objetivo de concatenar solamente dos cadenas de texto. Esta es una limitante de la función y la razón por la cual es mucho más recomendable utilizar el operador ampersand, ya que de esta manera se puede concatenar más de dos cadenas de texto, como se visualiza en el ejemplo. Otra función de texto muy aplicada es la función format, que modifica el formato de un valor y lo convierte a texto. Esta función es semejante a la función texto de Microsoft Excel. Nos exige como argumentos el valor y el formato. Podemos visualizar entonces un pequeño ejemplo del ingreso formateado con un formato de moneda, en este caso figura el euro, currency. Desarrollaremos entonces estos pequeños ejemplos en Power BI. Tenemos aquí la consulta de funciones de texto. Generamos una nueva columna y la denominaremos como ubicación 1, función concatenate. El texto 1 corresponderá a la ciudad y el texto 2 al país. Enter. Y tenemos el resultado de concatenar esas cadenas de texto. Veremos ahora que es mucho más conveniente utilizar el operador ampersand. Nueva columna, se denominará ubicación 2 y la sintaxis va a ser la siguiente. Tendremos la ciudad, operador ampersand, y vamos a concatenarla a una coma seguida de un espacio para separar la ciudad del país. Nuevamente operador ampersand y finalmente concatenamos con el país. Enter. Y obtenemos un resultado mucho más presentable a diferencia del obtenido con la función concatenate. Bien, insertamos una tercera columna para el uso de format. El nombre será ingreso formateado y la sintaxis format, el valor, el ingreso y el formato será formato de moneda, que es currency, entre comillas, por ser una cadena de texto. Enter. Y obtenemos el resultado que se visualizaba en el ejemplo. La última categorización de las expresiones DAX son las funciones lógicas. Una de las funciones más utilizadas y más conocidas es la función if, que es realmente semejante a la función si de Microsoft Excel. Va a devolver un determinado valor dependiendo del cumplimiento de las condiciones que se vayan a ingresar. Sus argumentos o parámetros son los siguientes: la prueba lógica, logical test, result true, que es el valor verdadero, y result false, dependiendo de si el valor es falso.
Tenemos aquí también un pequeño ejemplo en el cual se está categorizando el nivel de ingreso en bajo, medio o alto, dependiendo del monto. Otra de las funciones, función switch, arroja un valor si se cumplen los criterios ingresados en la función. Esta función realmente trabaja de la misma manera que if, con la diferencia que su sintaxis es mucho más práctica, más reducida, por lo que dependiendo del criterio del analista podría utilizar fácilmente switch en lugar de if o viceversa. Veamos la aplicación de las funciones en Power BI. Ingresamos a la consulta de funciones lógicas e insertamos una nueva columna. Vamos a tener aquí nivel de ingreso. Función if. La prueba lógica va a ser la siguiente: si el ingreso es mayor o igual a 100.000, si es mayor a 1.000.000, será considerado un ingreso alto. Por otra parte, y aquí anidamos if nuevamente en el argumento result false, if si el ingreso no es mayor a 1.000.000, pero si es mayor o igual a 700.000, será considerado un ingreso medio. Si no se cumple ninguno de estos casos, entonces se considerará que es un ingreso bajo. Y enter. Tenemos entonces el resultado de la aplicación de la función if. Para el caso de la función switch, veamos. Insertamos otra columna cuyo nombre será continente. Vamos a clasificar los ingresos obtenidos dependiendo del país por continente. Función switch. La expresión va a depender del país. Aquí vamos a colocar funciones lógicas campo país. Perfecto. El primer valor, vamos a presionar la combinación de teclas control enter para ir a la siguiente línea y poder organizar mejor la sintaxis, ya que es un poco extensa. Bien, el valor 1 va a ser España. Cuando el país sea España, el resultado va a ser Europa. Coma, siguiente línea. El valor 2, cuando el país sea Francia, el resultado será también Europa. Siguiente línea. Si el país es Argentina, valor 3, el valor o continente será América del Sur. Siguiente línea. Por otra parte, si fuese Perú, el continente sería también América del Sur. Siguiente línea. Si el país fuese Estados Unidos, el valor correspondiente en resultado sería de América del Norte. Continuamos en la línea número 7. Si el país fuese México, continente América del Norte. Última línea. Si fuese Costa Rica, América Central. Y en cualquier otro caso sería América Central. Cuando me refiero a cualquier otro caso, me estoy refiriendo al país que no hemos colocado como valor, que es Guatemala en este caso, como vemos aquí. Guatemala no figura, por lo que lo consideramos como otros valores, y en ese caso sería América Central. Es el caso restante. Enter. Y tenemos el resultado correcto.